Muchas bendiciones, mis hermanos. Una vez más, volvemos a vernos aún a la distancia para continuar estudiando la palabra de Dios y ver qué ésta nos enseña y nos muestra acerca del ministerio de la iglesia basado en células. En el día de hoy, en la lección que vamos a estar compartiendo en este momento, vamos a conversar acerca de cuáles son las funciones vitales de la célula. ¿Cuáles son las funciones vitales de la célula? Y cuando hablamos de estas funciones, debemos remitirnos a un texto que a lo largo de nuestro recorrido por las Escrituras en este tiempo de estudio bíblico, lo hemos estado usando y lo hemos estado estudiando para ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la vida y la organización de la iglesia. Le estoy hablando de Hechos capítulo 2, los versos del 42 al 47. En este texto podemos identificar las funciones que fueron diseñadas por Dios para la vida de la iglesia y que aún en el día de hoy nosotros debemos observar y debemos practicar. Cuando hablamos de las funciones básicas de la célula, no podemos hacerlo de forma independiente a lo que son las funciones de la iglesia. Hablar de las funciones de la célula es lo mismo que hablar de las funciones de la iglesia, porque la célula es la iglesia. El doctor Ralph Neighbor, un pastor y misionero norteamericano, pionero del ministerio y movimiento de células en Estados Unidos, dice que así como la iglesia es ilustrada o definida en la palabra de Dios como un cuerpo, las células debemos definirlas como las unidades básicas de ese cuerpo. Así como en nuestros cuerpos las células desarrollan las funciones que desarrolla el cuerpo mismo, eso sucede también con las células. Las células vienen a desarrollar entonces de una manera más puntual las funciones propias de la iglesia. Cuando analizamos el texto de Hechos capítulo 2, nos encontramos allí con 5 funciones de la iglesia que deben ser practicadas por medio de los grupos pequeños o células. Y estas funciones las vamos a identificar por medio de la palabra pesca. Esa palabra pesca es usada o fue usada por el pastor Calixto Patricio para crear un acróstico con el cual nos enseña y nos ayuda a memorizar cuáles son las funciones de la iglesia que hoy veremos aplicadas a la célula. Cuando hablamos de pesca, estamos hablando de proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Estas son las 5 funciones vitales que veremos para la célula en el día de hoy. Así que comencemos viendo de manera inmediata lo que es la proclamación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la proclamación? Y cuando estamos hablando de esto, nos referimos a la proclamación del Evangelio, o lo que nosotros conocemos como evangelización. Este es uno de los llamados principales de la iglesia, y lo podemos ver por medio de la Gran Comisión. La Gran Comisión, que es relatada por cada uno de los evangelistas, aparece en los 4 evangelios, pero que de manera tradicional la que conocemos, la que más conocemos o la que nos es más popular es la que aparece en Mateo capítulo 28, los versos 16 al 20. Puede buscarlo en su Biblia, Mateo capítulo 28, dice la palabra de Dios allí, a partir del versículo 18, acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor nos manda en este texto a ir a todo lugar predicando el Evangelio y haciendo discípulos, nos está llamando a proclamar su palabra, a evangelizar
a los demás. Podemos ver este mandato de la evangelización también cuando el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros hemos sido escogidos, hemos sido traídos desde un reino de las tinieblas al reino de la luz, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, es decir, con el propósito de proclamar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que pudiéramos decir con el propósito de evangelizar. Entonces, mis hermanos, al ver esto pudiéramos decir que como función vital de la iglesia, la evangelización, la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo encuentra un escenario maravilloso para su cumplimiento por medio de las células. Estamos llamados a, por medio de las células, a traer hombres y mujeres, a rescatarlos de las tinieblas al reino de la luz, al arrepentimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, a salir de la condenación del pecado y vivir en una vida nueva que nos es dejada en el sacrificio de Cristo a través del Evangelio. Todo eso nosotros lo podemos ver, mis hermanos, que a lo largo de la historia se ha cumplido en la iglesia del Señor. Pudiéramos hablar de los servicios congregacionales, allí se evangeliza, por eso vemos personas conocer al Señor dentro de la misma iglesia. Podemos hablar de las campañas evangelísticas. También pudiéramos decir que la iglesia históricamente ha cumplido con ese propósito por medio de el compartir de cada creyente de lo que Dios está haciendo en él, es decir, del compartir el testimonio con los demás. Pero no podemos obviar que una manera sumamente efectiva de que esta tarea se lleve a cabo la encontramos por medio de las células. Las células nos ayudan a ejercer la misión evangelística que Dios nos ha dado. Y es una manera efectiva porque en las células se crea una relación estrecha entre unos y otros. No solamente entre los creyentes, sino entre aquellos invitados que comparten y vienen a disfrutar de la palabra de Dios con nosotros. La célula nos da un escenario extraordinario para la evangelización porque lleva a aquel que no conoce al Señor a participar de la enseñanza y el compartir de la palabra en un ambiente que no lo intimida. En un ambiente donde confiado puede disfrutar de escuchar el Evangelio, de compartir sus dudas, de expresar su agrado en lo que está recibiendo, sin tener temor a que muchos me están mirando, sin tener temor a qué van a decir probablemente los demás, que es uno de los temores que afecta cuando comenzamos o llegamos por primera vez a una reunión cristiana, sino que ahí puede ver la vida nuestra, puede ver la vida de la iglesia tal como es, disfrutar junto con nosotros hasta que el Señor, pues, en su gracia, le entregue el regalo de la vida eterna. Otra manera en cómo nos ayuda la célula a cumplir con esta función y esta tarea de la evangelización es llevándonos a ser verdaderos luminares. Es llevándonos a ser verdaderos luminares en el mundo, como dice el libro de Filipenses. La célula nos permite mostrar la luz de Cristo al mundo que nos rodea. Y cuando cumplimos la evangelización por medio de las células, algo importante también es que lo hacemos sin incurrir en programas costosos, porque lo hacemos en nuestro diario vivir, lo hacemos con el que nos rodea, lo hacemos con los recursos que el Señor nos ha dado, lo hacemos con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y con lo que Él está haciendo directamente en nuestra vida. Todos los que están alrededor nuestro pueden disfrutar de conocer y de ser evangelizados por medio de estas reuniones. En la célula, los creyentes se unen para testificar a sus vecinos, para llevar el evangelio a sus casas, para orar por ellos. Y podemos cumplir lo que dice la palabra
del Señor, si se mueve un poquito más adelante en el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 2, pero si se mueve el capítulo 5, puede ver que allí en el versículo 42 dice lo siguiente: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Esto nos lo provee la célula. Esto nos permite la célula que cada día podemos, de casa en casa. ¿Y por qué de casa en casa? Porque hoy podemos hacer la célula en mi casa, mañana en la casa de otro hermano, mañana, en la próxima semana en casa de otro hermano. Luego algún invitado quiere que llevemos el servicio de la célula a su casa, y entonces nos permite ir de casa en casa proclamando el evangelio de Jesús como el Cristo. Es un gozo poder cumplir eso, mis hermanos. Pero no solamente eso tenemos como función de la iglesia, sino que de la mano de la evangelización tenemos entonces la enseñanza. La enseñanza nos la encomendó el Señor como una tarea junto con la gran comisión. Cuando el Señor nos dio la gran comisión, si vuelve a Mateo capítulo 28, se dará cuenta que cuando el Señor dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones, en el versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. O sea que la enseñanza y la predicación, la evangelización, van muy de la mano. Eso es lo que nos está dejando el Señor. Estamos llamados a enseñar, y cuando vamos a la vida de la iglesia, según nos relata Lucas en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que los creyentes no solamente perseveraban de casa en casa predicando el evangelio, sino que perseveraban siendo enseñados en la palabra del Señor. Vuelva conmigo a Hechos capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 41. A partir del versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando nos habla de que perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, dicen algunas traducciones, también se está refiriendo a que perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios. Esa era su doctrina. Eso era lo que ellos habían aprendido de Cristo mismo. Tenían una actitud constante de enseñanza y de aprendizaje unos con otros. Los apóstoles diariamente estaban impartiendo lo que el Señor le había enseñado a otros para así multiplicarse en otros discípulos. En nuestros días, esta enseñanza tiene su equivalencia en la enseñanza de lo que tenemos en nuestra Biblia. La palabra de los apóstoles, lo que ellos enseñaban en ese momento, es las palabras que bajo la guía del Espíritu Santo nos fueron entregadas aquí en la Biblia como libro que continúa siendo la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos eso, también tenemos que remitirnos al capítulo 4 del libro de los Efesios y entender que esa enseñanza es algo con lo que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque en Efesios 4 se nos enseña que los pastores están puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la manera a través de la cual encontramos esa perfección? A través de la enseñanza y el aprendizaje de las Escrituras. No hay ninguna otra forma, no podemos hacerlo de otra manera, sino que enseñando lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero tenemos que tener algo claro en nuestra vida, mis hermanos. Tenemos que saber que la vida cristiana no se trata de un mero conocimiento. No vamos a través de las células y a través de la congregación a enseñar la palabra de Dios
para tener un mero conocimiento, sino para que esa enseñanza transforme nuestra vida. Estamos y somos instruidos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida cambie hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que nuestro Señor Jesucristo dijo al apóstol Pablo. Podemos también apoyar esto y ver lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Podemos ver también lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. La iglesia está llamada a enseñar la palabra de Dios y lo cumple en la predicación de las Escrituras, en la congregación y en la enseñanza de una manera más práctica, más informal, donde todos podemos compartir, que es por medio de las células. Entonces, cuando hablamos de funciones de la célula y hablamos de funciones de la iglesia, podemos hablar de la proclamación, de la enseñanza, pero hay algo más. Hablamos entonces del servicio. Y vamos formando la palabra pesca. Tenemos ahí pez. La próxima función, la tercera función que observamos de la iglesia y de la célula es el servicio. Esto se corresponde porque estas funciones, mis hermanos, se van entrelazando unas con otras. A medida que proclamamos el evangelio, estamos sirviendo. A medida que somos enseñados, somos movidos a participar. Somos movidos a servir al Señor, enseñando a otros. Estas funciones también se cumplen por medio de las células. La célula significa servir. Eso hacemos cuando estamos allí congregados. Servirnos unos a otros y servir a los que están alrededor nuestro. En 59 ocasiones, esto es algo importante en la vida del creyente, en 59 ocasiones el Señor o la palabra nos da mandamientos comunales, es decir, mandamientos que se llevan a cabo en el ambiente de la relación interpersonal. Por eso, en esas 59 ocasiones, cuando vemos lo que la palabra de Dios nos pide, nos dice que debemos cumplirlo unos a otros. Amaos los unos a los otros, lleven las cargas los unos por los otros, estimúlense al amor y las buenas obras unos por los otros. Muchos de esos mandamientos comunales tienen que ver con el servicio. Podemos ver esto en el mismo libro de los Hechos que tenemos abierto en el día de hoy. Y lo vemos porque en el texto que estamos estudiando dice que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Es decir, que dentro de la iglesia, de casa en casa, había un ambiente de servicio unos con otros. Y podemos ver esto ejemplificado y la misma Biblia nos muestra esto en el capítulo 4, viéndonos un poquito más adelante en este libro de los Hechos. Capítulo 4, versículo 36, nos habla de José. Dice, José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Ese Bernabé que tenemos aquí es el mismo Bernabé que aparece en este libro de los Hechos, trabajando con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y que fue y buscó al apóstol Pablo y lo llevó a la iglesia de Antioquía y se lo presentó también a los apóstoles. Dice, los apóstoles se le llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Es decir, que Bernabé se había dedicado a servir aún con sus bienes, de forma tal que las necesidades se mitigaran dentro de la iglesia. La célula cumple con esa función de servir, de velar por lo que está sucediendo en la vida de los demás. Pero podemos citar otro ejemplo también, si nos movemos a 2 Corintios, en el capítulo 8,
se nos habla de los hermanos de Macedonia, de las iglesias de Macedonia. Y mira cómo habla de su generosidad y su servicio. Hechos, segunda a los Corintios, capítulo 8, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que me ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que estos hermanos le pedían a Pablo, les rogaba que los dejaran participar del servicio en favor de aquellos hermanos, específicamente de los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando adversidades económicas. Pero ellos también estaban en una dura situación. Mira una vez más el versículo 2, cuando dice: en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. El servicio, mis hermanos, es un mandato del Señor. Viene como una respuesta de nuestra gratitud a lo que el Señor nos ha dado. Y aunque no vemos en ninguna otra iglesia este ejemplo replicado, aquí tenemos en este capítulo 8 las bases de lo que debe ser el servicio espiritual que nos damos unos a otros y que ofrecemos a nuestro Dios. Pero podemos ver también que la iglesia está llamada a mostrar el amor del Señor por medio de las buenas obras. Y tenemos textos que apoyan eso. Si se mueve a Santiago, busca ahí en su libro la carta del apóstol Santiago. Mire Santiago capítulo 2, versículo 14, cuando dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Un texto que ha sido malinterpretado en muchas ocasiones, pero lo que está hablando es que una vida de fe se corresponde con una vida de servicio. Es decir, si usted es un creyente, si usted se congrega en una iglesia, si usted se congrega en una célula, la manera por medio de la cual usted va a mostrar a Cristo y su amor es por medio del servicio, es sirviendo. Y debemos hacerlo porque en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 se nos enseña que nosotros hemos sido escogidos por Dios para buenas obras que Él ha desarrollado o ha preparado de antemano para nosotros. Esas obras de las cuales habla Santiago y esas buenas obras de las cuales habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ambas se corresponden o tienen que ver con la vida de servicio que nosotros tenemos delante del Señor. No podemos negar que la iglesia está creada para mostrar el amor del Señor a otros a través del servicio. Sobre todo, mis hermanos, una manera efectiva de mostrarlo es sirviendo a aquellos que no conocen a Dios. Y esa oportunidad la tenemos y la cumplimos por medio de los grupos pequeños o de las células. Cuando nos reunimos en grupos pequeños, cuando la iglesia se congrega en grupos pequeños, tenemos una gran oportunidad de servir a aquellos que se encuentran en los lugares donde la iglesia está representada, es decir, en nuestras comunidades, alrededor de nuestras casas. Tenemos la oportunidad de, al relacionarnos con los demás, escuchar sus necesidades, escuchar sus preocupaciones. Tenemos la oportunidad de orar por ellos y de ministrar esas necesidades de ellos, de servirles y demostrarle que Cristo tiene algo mejor para nosotros. Demostrarle el amor del Señor. Es una responsabilidad de cada creyente hacer eso.